Hola amigos de Live Podcast, bienvenido a este nuevo episodio. Ya se me olvidó qué iba a decir hoy. Nuevo episodio de Live Pero yo Podcast. dije Live Podcast al principio. Ok, de nuevo. Toma 2. Toma 3 por culpa de Neuro. Hola amigos, lifecitos, lifeos, lifeceros. Todavía no tenemos nombre para el fandom, así que déjenlos en los comentarios. Bienvenidos a este nuevo episodio de Live Podcast. Hablamos vida. Hoy tenemos mucho público aquí, ustedes no saben. Sí, Hoy sí hay barra de y verdad. mis oídos no sé si los van a seguir soportando. Bueno, yo soy María Alejandra. Yo soy Junior Romero. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Así es. Preséntate, Hola. invitada. Mi nombre es Valeria Díaz y estoy invitada a este lugar que no sé qué me van a poner a hacer, pero yo vine. En realidad te invitaste tú mismo. No, es chiste. Nosotros te invitamos No ok. fue cruel. y tú viniste. Momento cruel. Gracias por su invitación, de verdad me siento... Por nuestra invitación, no mentira. Ok, no, es que a partir de ahora van a ver en estos episodios a los jóvenes del Ministerio Juvenil Life, obviamente. Ellos son los invitados, van a ser los invitados estrellas. Así que hoy comenzamos con Valeria, pero próximamente van a haber otros, así que no se lo pierdan. Incluso puede ser que vengan de los que están detrás de cámara. ¿Por qué también. no? Claro que sí. Eso está emocionante. Quiero Hoy verlo. vamos a estar hablando sobre 4 cosas que debes saber sobre la ansiedad. Por ahí están haciendo, señores, ustedes en la ansiedad, que ustedes también van para el baile. Uy. 4 cosas que debes saber sobre la ansiedad. Y dejamos en nuestras redes sociales una encuesta. Ahí van a ver la cantidad de personas que votaron. Y la pregunta fue, ¿has sentido ansiedad alguna vez? Sí, en mi caso sí. Si yo te dijera que no, mentiría. Claro, muchas veces, de verdad. Yo no les voy a decir cuántas veces he sentido ansiedad. Ustedes lo van a ver en el tic nervioso en mi ojo. Pero bueno, también hicimos esta pregunta a las personas de la iglesia y vamos a ver qué fue lo que dijeron en qué dice la gente. Entra intro. ¿Qué dice la gente? Ok. ¿Qué dice la gente? Por Live Podcast. ¿Alguna vez has sentido ansiedad en tu vida? ¿Y por qué? Bueno, en realidad sí la he sentido. Digamos que hubo un periodo en quinto año de mis estudios que me tocó hacer la tesis, fue demasiado estresante. Aparte de eso, el tema de la pandemia entró y digamos que no fue nada fácil tener que investigar todo o hacer todo sin la orientación de un profesor presente y fue algo que causó mucha ansiedad en mí. ¿Has sentido ansiedad en tu vida? ¿Y por qué? Bueno, pues sí la he sentido, pero por distintos motivos. Más que nada cuando no consigo respuestas o cuando me frustro mucho. ¿Alguna vez has sentido ansiedad en tu vida? ¿Y por qué? Pues en estos momentos, el liceo comencé este año, tiempo de pandemia, me ha causado muchísima ansiedad. La semana pasada se me complicó muchísimo venir a la iglesia y eso me estresa un poco, de verdad. Algo que me resultó interesante de las 3 respuestas de los muchachos es que yo puedo analizar que la ansiedad que ellos sienten vienen es del temor de no tener, de no sentir que ellos tienen el control de la situación que ellos están pasando. Entonces, creo que estamos dando bien el seguimiento del tema, que fue el pasado fue el temor y ahora la ansiedad. Creo que estamos en sintonía con lo que estamos tratando el día de hoy acá, con la ansiedad. Me resulta interesante que los muchachos no sientan esa tranquilidad cuando se les escapa una situación, y eso es a raíz de ese temor que ellos sienten. Y me gustaría preguntar, antes de definir qué es la ansiedad, ya Junior dice que es un temor, pero ¿qué dice Valeria también sobre la ansiedad? Bueno, yo opino que la ansiedad es ese estado de desespero ante una situación, cuando no sabemos qué hacer, cuando sentimos miedo por lo que vaya a ocurrir. Esa inquietud que en nuestro ser se produce en el momento. O sea, es como que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a resultar todo esto? Es algo que muchas personas experimentan al día a día. Yo siento que de verdad eso es algo muy, muy, muy vivido
ahorita. Sobre todo cuando no tienen el control de la situación. Sí, mucho. Entonces vamos con la definición de ansiedad. Si a mí no me ponen la canción, yo no digo ninguna definición. Entra intro, por favor. La chica de las definiciones. La chica de las definiciones. Ok, una definición que leí sobre ansiedad es que es una inquietud. Pero no cualquier inquietud, sino una inquietud que te desconcentra, como que te Desorienta. te completamente. desorienta. Y también leí que la ansiedad era un exceso de futuro. Y basados en esta definición, hablando de mi aporte personal, me he dado cuenta que la ansiedad es un momento en que todos experimentamos donde nuestra mente va mucho más rápido que el tiempo que nosotros vivimos. Por ejemplo, mañana tengo una entrevista de trabajo y hoy en mi mente hay una inquietud de qué me voy a poner, de qué voy a decir, de si tengo todo en orden, pero entonces resulta que también va tan rápido mi mente que comienzo a pensar, ¿y qué pasa si digo algo mal? ¿Y qué pasa si no me contratan? ¿Qué pasa si no me aceptan? Y ya después se comienza a tornar en un momento muy pesimista, donde ya no veo la entrevista como una posibilidad, sino como simplemente un desastre. Y ya en mi mente estoy, no me van a contratar, y si no me contratan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otro trabajo voy a buscar? Pero no ha llegado a la entrevista aún. Es una sensación completa de preocupación. De inquietud que no me deja de concentrar. ¿En qué preocupación. debería estar concentrado? En prepararme para la entrevista. Pero ¿en qué estoy pensando? En que no me van a contratar, qué trabajo voy a buscar cuando no me contraten. Entonces, la ansiedad te hace ir mucho más rápido que tu tiempo presente. Y es bueno ver, es bueno que podemos ver, como les decía a los muchachos ayer en la reunión de jóvenes, que cada momento de nuestra vida es una gran oportunidad para llevar fruto, pero también que tenemos una gran bendición, que es que podemos ver en la palabra a personajes bíblicos que también padecieron estas cosas. Entonces, Eso es muy importante porque fíjate que yo me he encontrado con la situación de que hay gente que cree que los personajes de la Biblia son como unos seres así como extraterrestres, que están como que en un nivel superior al de nosotros y que ellos no pasan por situaciones como las pasamos nosotros, que ellos son una especie de super santos. Entonces, no nos damos cuenta de que las situaciones que ellos pasaron en su vida fueron situaciones como las que nosotros pasamos en nuestro día a día. Y una de esas situaciones es la ansiedad. Sí, recuerdo que leí un pasaje hace mucho tiempo, que era el libro de Josué en el capítulo 1, donde el Señor le habla a Josué, el hijo de Nun, luego que Moisés muere, y le dice que le va a entregar, parafraseando porque no recuerdo muy bien el versículo, que le iba a entregar unas tierras, que debía hacer la obra, qué tal. Y Josué, yo me imagino que él sentía un gran temor porque él no sabía cómo lo iba a hacer, no tenía experiencia en ello. Él me imagino que estaba como Amedrentado. incluso Preocupado. puedo pensar que tenía estrés también, porque era como que nunca había llevado esta situación y ahora la iba a tomar porque el Señor lo estaba mandando a que la hiciera. Y el Señor aún así le dijo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que echar para adelante, no temas ni desmayes porque yo siempre iré contigo a donde quieras que vayas. Entonces yo siento que el Señor, aparte de que le estaba dando una orden, de que debía hacer algo, también le daba un consuelo de lo que él iba a estar con él, a pesar de lo que él hiciera, donde él fuera, él iba a estar con él y lo iba a ayudar. Yo siento que Moisés aquí se sintió como más fuerte, más valiente al momento de hacer lo que el Señor le estaba mandando. Pienso que, o sea, fue como una ayuda grandísima el sentir que alguien te dice a ti, mira, yo te ayudo, yo estoy contigo. Eso yo siento que es algo muy importante porque es como que te sientes el apoyo, no te sientes solo, te sientes más fuerte. Y sobre todo cuando es la compañía del Señor Todopoderoso, del pastor, y que nada nos va a faltar, como dice el Salmo. Así es, así es. Un personaje que a mí me llama mucho la atención, que también pasó por un momento de ansiedad,
fue el profeta Elías. Nosotros conocemos, creo, la historia del profeta Elías. El profeta Elías vivió en un tiempo en donde básicamente el pueblo de Israel se había olvidado prácticamente de quién era Dios. Había personas que todavía recordaban lo que habían aprendido del verdadero Dios, pero estaban como que con el corazón dividido. Algunos creían en el Dios Baal, que era un ídolo, y otros pues creían en el Dios que había escuchado de las tradiciones de sus padres, el Dios de sus padres. Estaban como que entre esas dos verdades. Entonces el rey Acab se había casado con una mujer extranjera que era idólatra, y entonces ella lo incitaba a él a adorar esos dioses, y como él era el rey, la cabeza de la nación, él incitó a la nación a adorar a ese otro dios. Tanto así que ella fue la causante de que muchos de los profetas del Señor murieran en ese tiempo por predicar la verdad de Dios, por anunciarle al pueblo que se volviera a él. Entonces Elías era de esos pocos profetas que habían quedado, de hecho el único prácticamente que había quedado. Y él les lanza un reto a los profetas de aquel ídolo. Entonces nosotros conocemos la historia. El Señor responde a la petición de Elías, desciende fuego del cielo, quema el sacrificio que Elías había propuesto, y entonces el profeta Elías manda a degollar a los 450 profetas del ídolo de Baal. Pero entonces nosotros vemos que cuando la reina Jezabel, ella se entera de lo que el profeta Elías había hecho, ella había decidido darle muerte al profeta Elías de esa misma manera de la que él lo había hecho con los profetas. Y entonces nosotros nos encontramos aquí con un cuadro muy interesante del profeta Elías. A nosotros siempre nos pintan al profeta Elías como un hombre que era muy valiente, muy osado. De hecho, cuando lo vemos en la historia, nosotros vemos que él fue tan osado de que él prácticamente se burlaba de los profetas de Baal cuando ellos estaban intentando llamar a su Dios, y él no les respondía, por supuesto. Pero entonces lo vemos que recibe esta amenaza de esta mujer, y de pronto él lo primero que hace es que escapa del lugar donde estaba, y llega a un punto, en un momento en donde él se llega a desesperar tanto, a preocupar tanto de esa situación, que él incluso le dice a Dios que lo mate, que le quite la vida. Dice, de hecho, el pasaje que deseando morirse, le dice Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. Entonces me llama mucho la atención que en ese momento Elías mostrara tanto desespero y tanto pavor. Dos cosas que aprendo de esa historia de Elías. La primera es que Elías le decía al Señor: Señor, quítame la vida, ya mátame. Pero el Señor estaba haciendo provisión para todas las necesidades de Elías, a tal punto de que enviaba cuervos a alimentar a Elías. Pero aún así él se estaba quejando: Señor, ya mátame, quítame la vida. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos experimentado esto de que Dios hace provisión para todo lo que nosotros estamos necesitando, no encaprichados, y no lo podemos ver, sino que estamos ahí quejándonos? Ay, Señor, sí, ya estoy preocupado, estoy tan acelerado que no soy consciente de que en este momento Dios sí está proveyendo para mis necesidades. Fíjense que él estaba aterrado por la amenaza de Jezabel, pero es como si de pronto se le hubiera olvidado, entrando, como dice el pastor, leyendo la historia con imaginación, ¿no? Es como si él hubiese olvidado lo que había sucedido hace un momento. O sea, descendió fuego del cielo, Dios mandó fuego del cielo que consumió el sacrificio que él había puesto. O sea, y ese mismo Dios no podía defenderlo de esa mujer que no era nadie, o sea, que no era nada, pues, por poner un ejemplo. O sea, era como si él en ese momento hubiera perdido el control, como veníamos hablando de la situación, y entra en un estado de ansiedad. Sí, por eso mismo, porque no veía lo que no Dios lo que era capaz de hacer. Pero también aprendo algo de Elías. Aprendo que Elías conoció mejor a Dios en medio de un cuadro de ansiedad. Porque vemos en una parte de la historia donde Elías está ocultándose en cuevas, llamando al Señor, y vemos como el Señor pasaba. Venía un viento fuerte y el Señor estaba ahí, pero entonces conoció fuego. La voz del Señor en medio de un susurro, y que en medio de la ansiedad Elías conoció mejor al Dios que él estaba sirviendo. Entonces veo que la ansiedad puede ser una gran oportunidad como jóvenes para dos cosas: aprender a confiar en Dios, aprender a ver su provisión, pero también para conocerlo durante la ansiedad. Otro ejemplo que tenemos, y
Ya nombraron a Josué, nombraron a Elías. Yo quiero nombrar al Señor Jesús. Ayer en la reunión de jóvenes, ahorita estamos hablando de frutos del Espíritu. Si alguien se puede acercar, está en la Concepción y quiere acompañarnos, será bienvenido. Está Ayer estuvimos hablando. Está buenísimo esta serie de los frutos, de verdad. No se lo pierdan. Ayer estuvimos hablando, gracias por la promo. Ayer estuvimos hablando sobre el fruto, los 3 primeros frutos que vimos que eran amor, gozo y paz en la vida de Jesús. Y decíamos que Jesús, muchas veces lo vemos como, bueno, Jesús era Dios y sí, Jesús no pecó porque Jesús era Dios. O no, sí, Jesús experimentó esto, pero Él era Dios. O sea, y minimizamos que como humano Jesús vivió, sintió, tuvo emociones. Y vimos varios versículos como en Marcos, en Mateo, en Hebreos, donde hablaba de las emociones que Jesús experimentó momentos antes de ser arrestado. Y en ese momento de mucha ansiedad, la Biblia describe un punto en el que Jesús estaba sudando sangre. Y los mismos científicos han descrito esto como una condición de ansiedad crónica, ansiedad severa. Y Jesús estaba ansioso, temeroso, desesperado, angustiado. Todo eso lo describe la Biblia. Y en medio de eso fue a clamar al Padre. Entonces vemos que la ansiedad no es algo nuevo. La ansiedad no es algo que estemos experimentando hoy en día, sino que experimentó el mismo Jesús mientras que estuvo en la tierra. Y eso nos da una bendición de poder ver cómo estos personajes, afrontaron la ansiedad. Pero antes de dar algún tip, yo quisiera que nosotros habláramos sobre de qué forma nosotros lidiamos con la ansiedad cuando la atravesamos. Bueno, mira, recuerdo mucho cuando dijiste, nos estabas relatando la historia de Jesús, que el Señor sabía lo que él iba a pasar. Incluso él oró a su padre y le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, a pesar de que él sabía lo que le venía, él estaba entregando la voluntad a Dios, estaba entregando su confianza, estaba entregando su sufrimiento a él, porque él decía, Señor, o sea, yo voy a vivir esto. No, él se sentía ansioso. Yo me imagino que Jesús tenía miedo porque a pesar de que sabía lo que iba a hacer, él me imagino que se imaginaba todo lo que le iba a pasar, cada golpe, y él no quería llegar a ese lugar, pero sin embargo, él oraba. Él dice en la Biblia que él oró, en cada momento le decía a los discípulos, oren conmigo, manténganse conmigo despiertos, porque a pesar de todo, él entregó su vida a Cristo. Entonces, yo pienso que al momento de nosotros sentirnos ansiosos, el mejor lugar donde podemos llegar es a la oración. De arrodillarnos al Señor en ese momento y decirle, Padre, te entrego esta situación, sé tú tomando el control, haz tu voluntad sobre mi vida, Señor. Y yo creo que esa es la mejor manera de calmar la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Amén, así es. Amén. ¿Tienes alguna experiencia, Valeria, en la cual puedas recordar cómo fue que lidiaste con la ansiedad? Bueno, te cuento, mira. Hace exactamente 1 año y 2-3 meses, tuve una amiga que murió. Y yo recuerdo que cuando a mí me avisaron que se la habían llevado al hospital y me dijeron, no, que la van a entubar porque está muy grave, ¿qué tal? Y yo decía, Señor, pero ¿por qué si ella estaba bien? O sea, yo de verdad entré en un momento de ansiedad. Mi mamá me entregó totalmente su teléfono porque me dijo, yo no quiero saber nada de noticias malas, agarra vos el teléfono y ve qué es lo que van a decir. Y todas las noches me llamaban, ella está más mal, ella está mal, ella está mal, ella está mal. Y cada vez empeoraba y yo me asustaba. Yo decía, Señor, ¿será que tú te la vas a llevar? ¿Tú la quieres ya en el cielo? Y yo entré en un momento de desesperación. Yo me imaginaba a su mamá, yo le enviaba a su mamá, mira cómo está Nesli, cómo se sienten ustedes. Y era algo difícil porque estábamos lejos. Nosotros estábamos en nuestra casa y ella estaba en un hospital entubada y días antes la habíamos visto también. Entonces, era como, sentí una gran ansiedad porque tenía muchísimo miedo
de que yo decía, no, 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 Señor, no permitas que le pase nada malo. Y bueno, fue su voluntad, a la final hizo su voluntad. Ella se fue con el Señor, así lo creemos, pero de verdad que pasamos por un momento de ansiedad fuerte, difícil. Orábamos al Señor sin cesar, oramos todas las noches, Padre, toma el control, sé tu voluntad, y así pues. Pero sí fue un momento difícil, muy difícil, de verdad. Prácticamente la oración fue el desahogo que los llevó a ustedes a encontrar Sí. la paz. Y luego recuerdo que nosotros fuimos a la casa de ella y hablamos de Cristo a sus papás, y sus papás, sí, vamos a la iglesia, queremos ir. Ellos también querían sentir esa paz que nosotros, de la cual nosotros hablamos día a día. O sea, ellos también querían experimentar ese amor que nosotros hablábamos, y ellos decían, yo quiero saber quién es Jesús. Y me gustó porque, o sea, le hablamos, y recuerdo que la mamá me dijo, ¿sabes qué? Cuando ella estaba mal, yo recordaba tus palabras cuando nos predicabas del Señor. Recuerdo que nos hablabas mucho, de muchas cosas, muchas historias de la iglesia que habían vivido, qué tal. Y me acordé de ti. Y cuando hicimos el intento de llamarte, ya no las tuvimos que llevar y no hubo tiempo. Entonces, ellas a veces tiene como que un cierto remordimiento de no haberse acercado a Dios en ese momento. Pero bueno, el Señor la tocó un día antes de que mi amiga muriera. El Señor la tocó y le dio la tranquilidad y la paz que ella necesitaba en el momento. Gloria a Dios. Amén. Un momento en el que yo sentí ansiedad, y tal vez aquí muchos se rían, pero fue algo que realmente me causó mucha ansiedad. Era que como a mí me encantaba, y todavía me gusta, jugar básquetbol. Yo sabía que se iban a reír, pero no, en serio, esto me produjo a mí mucha ansiedad. Era que yo tenía pues el deseo de poder saltar alto para poder alcanzar el aro y depositar la pelota como lo hacen clavándola, hacer una clavada. ¿Cuál es hay uno que mi papá tenía en un cuadro, Shaquille O'Neal, Shaquille algo O'Neal. así, que lo tenía casi que agarrando la cesta. Entonces, resulta que como yo no soy muy alto, o algunos van a decir que sí, pero no, o sea, para el deporte Junior, como por favor, tal, si vos sos más alto que yo. pero, o sea, para el deporte Cualquiera como es tal, más alto que no Valeria. soy muy alto, entonces Ok. resulta que yo no alcanzaba bien el aro. Apenas de pronto sí llegué como que a rozarlo y a tocarlo. Pero entonces la ansiedad me venía a mí era porque yo quería crecer de estatura, quería crecer, medía, creo que en aquel entonces era 1,75, 1,76 más o menos, y quería medir 1,85, 1,90. Y no, o sea, todavía me ponían una barra y todo, y hacía ejercicio, buscaba videos por internet. Dios mío, ¿cómo crezco? No, pero en serio, da risa, pero eso me produjo a mí mucha ansiedad. De hecho, de eso les puede dar fe mi familia, mi abuela, que yo recuerdo que mi abuela por parte de padre, yo le comentaba, no, yo quiero crecer. De hecho, había un momento en donde yo trabajo ahora, en una ferretería, ustedes saben las cintas métricas. Yo la utilicé una vez para ver cuánto medía y cuánto más o menos No calcular puede ser. mi estatura. Sí, de ¿En pana. serio? Les digo que realmente eso era lo que me producía mucha ansiedad. Pero ya después, de la manera que yo, o sea, ya lo había superado, tiempo después, pero como que después lo vi más claramente cuando yo conozco la verdad y la palabra del Señor. Yo sé que hay un pasaje en la Escritura, en Mateo capítulo 6, que él dice, si por más que os preocupéis, no podéis añadir un codo a su estatura. Me acuerdo yo que yo Estaba leí ese pensando en pasaje. ese pasaje, te lo iba a Y citar. cuando yo leí ese pasaje, yo dije, y yo afanado por querer crecer un poquito, y el Señor aquí dice, por más que te preocupes, no vas a poder añadirle un codo a tu estatura. O sea, Exacto. Entonces ya no me preocupo más por mi estatura. No, yo Sí. miren, yo me dejé de eso. Yo dije, chiquita me hizo el Señor, ya chiquita me quedé, supéralo. Pero bueno, esto es una experiencia de momentos. Su ansiedad, por lo que escuché, fue un momento, el momento donde tu amiga estuvo brava, un momento donde querías crecer y el Señor no quiso. Pero hay algo real con la ansiedad, que la ansiedad también tiene un caso clínico. La ansiedad puede ser algo permanente, o por lo menos no de un momento, sino de mucho tiempo. La ansiedad se puede manifestar de muchas formas. Tiene también una aparición física, donde comienza sudoración,
palpitaciones, donde hay insomnio, donde hay o falta de apetito o comemos en exceso o tics nerviosos. Tiene toda una serie de síntomas enfermedades. y que también enferma. Y de la ansiedad que yo quiero hablar en este momento, de la que me voy a exponer, es de este tipo de ansiedad que nos puede llevar a incluso medicarse. Porque es una clase de ansiedad que, aunque no sabemos de dónde viene, porque no podemos decir estoy ansioso porque simplemente hay un momento donde te comienzas a sentir ansioso y tú no sabes qué rayos está pasando contigo. Y a mí me ha sucedido eso desde hace un par de meses en adelante, donde de pronto no he querido comer, o de pronto me comenzó un tic nervioso, o de pronto. Y esta ansiedad, hay muchas personas dentro de la iglesia que la condenan, ¿no? Y dicen, a veces la gente dentro de la iglesia es muy ruda, pero Sana tu corazón. yo estoy sana, pero es más un llamado a que no juzguemos tan severamente este tipo de cosas. Claro. Porque una persona que padece de ansiedad real, una ansiedad que no puede controlar, no necesita que alguien le diga, ora más, lee más tu Biblia. En otras palabras, que que te lleven al legalismo. Sí, pues. deja de ser un pecador, que por eso es que lleven estás al como... legalismo. No. Yo siento No. que más bien deberían apoyar a la persona. O sea, mira, ¿sientes miedo por esto? Bueno, vamos a hacerlo juntos. Si te sientes que no lo puedes hacer solo, bueno, yo te ayudo. Y así, o sea, en vez de juzgarlo, más bien ayudar. A eso iba. Hay varias psicólogas cristianas que sigo que dicen cómo acompañar a una persona que siente ansiedad. Y aquí hablamos de la ansiedad desde dos frentes. Desde quien lo padece a quien la acompaña. Quien lo padece generalmente no sabe por qué lo está padeciendo. Puede que aparezca de la nada. Como puede que, pues yo no soy psicóloga, pero sí lo estoy sufriendo. A veces no sabemos por qué lo estamos sintiendo y no necesitamos a una persona que nos esté diciendo, no. Como a veces tampoco sabemos cómo nos pueden ayudar. Y si hay alguien que esté padeciendo de ansiedad en este momento, pues déjenlos ahí, puede enviarnos un mensajito, puede dejarlo en el comentario para estar orando por ustedes también. Pero lo que quiero decir es que también podemos acompañarnos. No, oye, te escucho, no sé por qué te sientes así, tal vez tú tampoco lo sabes, pero yo estoy aquí. Te ayudo escuchándote, te puedo abrazar, puedo orar contigo. ¿Qué necesitas en este momento? Queridos amigos, el amor es ese bálsamo que cura cualquier herida. Entonces, para quien, pues cómo he lidiado yo con la ansiedad particularmente, he estado en oración, pero también he tenido mucha compañía. No quedarse solos, no quedarme en el yo sé lo que estoy sintiendo y nadie más sabe lo que yo puedo. Sí, recluirte. Sino que si he hablado, pues por lo menos a mi novio le he dicho, ahorita estoy ansiosa, me siento muy ansiosa, ¿por qué? No sé, pero estoy ansiosa. También le dije a mi papá, me he sentido muy ansiosa en estos días. Y eventualmente me preguntan cómo te sentiste hoy y también buscar ayuda. No está de más buscar ayuda en un psicólogo, en una persona. El Señor ha capacitado personas para que te puedan acompañar y te puedan ayudar a sanar tus emociones, que también son importantes. Entonces, si en algún punto sientes necesario ir a un psicólogo para tratar tu ansiedad, porque aunque estás orando y estás leyendo y te estás acompañando, sientes que no ha disminuido, ve a un psicólogo. Bueno, Es mi consejo. he tenido varias experiencias que amigos me escriben y me dicen, mira, tengo mucho miedo con respecto a alguna situación de su vida. Y yo le digo, bueno, ¿quieres contarme? ¿Quieres que te ayude? Estoy aquí para ti, o sea, te puedo escuchar. Y me cuentan y yo les digo, ok, ya que me lo contaste, ahora dime, ¿cómo te sientes? Y siempre me dicen, mira, me siento mucho mejor después que me descargo contigo. Y yo les doy mi consejo, les doy, desde mi conocimiento bíblico, les doy mis opiniones. Y siempre me dicen, vale, gracias, porque de verdad que me siento, o sea, con una paz que antes no sentía. Entonces yo digo, Señor, gracias porque me permites ayudar a otros. Y siempre trato
de que cuando personas así se me acercan y me dicen, ay, mira, es que siento miedo, me siento desesperado por esto, yo le digo, pero calma, todo va a estar bien, el Señor tiene el control de todo. Entonces es como que me llena de satisfacción sentir que puedo ayudar a otros a través de Jesús. O sea, les guío a la palabra, les digo, ten calma, vamos a darle despacio, vamos a tomar todo con calma, todo está bien y vaya que ha funcionado. Qué bueno, Valeria, que acompañas a personas. De hecho, eso es lo que todos deberíamos hacer, acompañarnos y aconsejarnos si la persona lo requiere. Pero la compañía generalmente ayuda mucho con la ansiedad. Pero como en este programa somos muy bipolares, nosotros ahora en este momento vamos a cambiar de drama a noticias. Entramos en las noticias destacadas de la semana. Entra intro. En la noticia destacada de la semana, un avión se estrella en un mar congelado en Alaska. Un avión que estaba destinado a ir a esa zona para predicar la palabra. Misioneros, una asociación de misioneros que se especializaban en predicar la palabra en aquellos lugares donde el clima es bastante duro y difícil, milagrosamente sobreviven por la gracia y la misericordia de Dios. En el mismo accidente, las personas que vivían en aquellos lugares no tardaron mucho en llegar y ayudar a las personas que iban dentro de ese avión antes de que llegaran las autoridades pertinentes encargadas de ayudar a las personas en ese lugar. Las personas de hecho pedían oración por aquellos que habían resultado heridos, pero no de gravedad, sino que presentaban signos estables de salud. Las personas también, el portavoz del Departamento de Seguridad de Alaska menciona que de no haber estado las personas de alrededor que vivían por aquellas zonas, de haber estado allí y de no haber ayudado a las personas que sufrieron el accidente, quizás la situación hubiera sido muy diferente. Yo creo que la noticia, una de las cosas que me llama la atención es que se cumple la palabra que dice que si pasares por el fuego no te quemarás y si por los ríos no te anegarás. Y también me llama mucho la atención es que el Señor siempre tiene tanto control de la situación y de las cosas que incluso las personas que vivían en ese mismo lugar ayudaron a las personas que habían experimentado el accidente, que eran misioneros que llevaban la palabra de Dios. Así es. Seguimos con la bipolaridad, amigos, y ahora no es cierto. Pero para cerrar el programa me gustaría que cada uno diga un versículo que lo haya ayudado a lidiar con la ansiedad. Algo que tengan presente cuando están ansiosos. Bueno, yo recuerdo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, el que mencionaba hace un rato. Por más que os preocupéis, no podéis añadir un codo a vuestra estatura. Pero hay algo que me llama mucho la atención en ese pasaje, que el Señor dice, hablando acerca de esa necesidad que nosotros buscamos todos los días de lo que es la bebida, la comida y el vestido. Él dice, las gentes del mundo, los gentiles, buscan con afán estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Entonces, ese es un pasaje que a mí me llama mucho la atención y que me da confort, porque si Dios sabe lo que yo necesito, entonces yo no tengo que preocuparme como si acaso Dios no supiera lo que yo necesito. ¿Y el tuyo, Valeria? Lo va a buscar. Valeria se trajo una chuleta. No. Si no recuerdo mal, en Mateo, capítulo 7, el verso, sí, verdad que no me acuerdo, cuando la palabra habla de que le entreguemos todo primeramente a Dios y Él todo lo dará por añadidura. Yo pienso que al momento de entregarle nuestra confianza al Señor, el Señor nos trae la paz, trae esa tranquilidad, trae aquello que nosotros, la respuesta de lo que nosotros estamos buscando. Fíjense que la respuesta de nuestra oración al momento de orar por mi amiga fue que el Señor se la iba a llevar.
no fue la mejor para nosotros, pero fue la voluntad de Dios. A pesar de todo, el Señor trajo paz a sus padres, trajo paz a su corazón. Y, o sea, de alguna u otra manera el Señor nos da la recompensa cuando le entregamos toda nuestra confianza y oramos ante Él primero cuando sentimos ansiedad. ¿Y el tuyo? El mío está en 1 de Pedro 5, el que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Copiado. Y para terminar, hay algo que decir sobre la ansiedad. Y es que la ansiedad nos presenta una necesidad de paz. Dios tal vez te está permitiendo atravesar estos momentos de mucha inquietud para brindarte una oportunidad de experimentar la paz que solamente proviene de Él. Esa paz que no tiene explicación. Entonces, aunque es un momento muy difícil, piensa en esto. Él ha prometido estar contigo todos los días. Él tiene cuidado de ti y te está brindando una excelente oportunidad para experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es nuestro mensaje para todos los ansiosos. Amén. Así es. Esta semana. La ansiedad es una oportunidad para aportar el fruto de la paz. ¿Qué les Así es. parece si antes de culminar hacemos una oración para parece bien. rogar por las personas que nos están viendo y también por las personas de nuestra iglesia que de pronto puedan estar pasando por algún momento de ansiedad? Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día que nos has permitido vivir, por este día, oh Señor, en donde nos has concedido una misericordia renovada. Padre, oramos por aquellas personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla, Padre Celestial, rogándote que si alguna de ellas está pasando por algún momento de ansiedad, en este mensaje que hoy hemos querido traer, ella puede encontrar la respuesta para poder superar ese momento de ansiedad y encontrar la paz en ti. Oramos también por nuestros hermanos, no solamente por los de nuestra iglesia, sino por los que en otras partes del mundo están pasando por algún momento de ansiedad, sobre todo por aquellos hermanos que son perseguidos por proclamar y confesar tu nombre. Pedimos, Señor, que les concedas la paz, como dijo María, que sobrepasa todo entendimiento, y que esa paz guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que sigas ayudando a crecer este programa y para que nos sigas ayudando a nosotros a poder seguir trayendo palabra fresca de parte de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, @life.gj, @IEP Casa de Dios. También tenemos TikTok, @life.gj y Casa de Dios. Denle like y suscríbanse a nuestro canal. Y compartan este video con muchos amigos. Ya está Sí. aprendiendo. Ya está Y aprendiendo. eso que es el primer programa. Ay, Dios mío. Crecen tan rápido. Ok, y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Por favor, compartan este video con aquel que saben que lo necesita. Esto fue el Live Podcast. Hablamos vida. Yo creo que los van a dejar sordos del otro lado. Nos van a votar los vecinos.